Momento de hablar de lo electoral. Saludamos a Artemio López, analista. ¿Cómo te va, Artemio? Lucas y Leila, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bien Bien, acá, no sé si me escuchan bien. excelente. Artemio, quiero Para que una medio. lectura tuya de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay varias posibilidades de lectura. Yo creo que la más interesante es analizarlo en términos estructurales. Junto a la saga de las cuatro elecciones provinciales anteriores, ya votó el 23% del padrón. La primera conclusión que hay que observar es que en ninguna de las elecciones el plexo nacional estuvo presente, por decisión de los propios candidatos, en algunos casos de una manera notable. En las provincias anteriores no hubo prácticamente referencia a la cuestión nacional, lo que me parece un error central, porque creo que una de las búsquedas del modelo que encarna hoy Javier Milei es la fragmentación y la desnacionalización del proyecto. Hubo sí una excepción, y hay que remarcarlo. En la ciudad de Buenos Aires, el candidato Manuel Adorni se presentaba en sociedad como el candidato de Milei. Es más, decía Adorni es Milei. Fue el único candidato. Los Penato un poco menos. La verdad es que hacer referencia a Macri por las características de la intervención de Macri en el distrito en esta campaña hubiera sido mejor no hacerla, pero fue el único candidato que le dio volumen nacional a la elección de capital. Toda la dinámica de la capital, de la ciudad autónoma, siempre fue dominada por lo nacional. Por lo tanto, el ocultamiento por parte del candidato Leandro Santoro en particular, de su referencia nacional y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que hay que hacer notar, según los datos de la consultora Proyección, Santiago Giorgetta lo planteó más de una vez, es la que tiene una imagen positiva de casi 40 puntos y además tiene la propiedad de traducir esa imagen en votos, no en su totalidad, pero en una proporción que estaba por arriba de cualquier candidato distrital. Fue un error, yo creo que es una concepción. El quitar el componente kirchnerista a la alianza que encabezó en la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro, es una decisión política más que una decisión electoral. Fue una campaña, me parece que en ese sentido, bastante desacertada. Luego sí hay que hacer referencia al fenómeno del ausentismo. Sí. Estamos con los niveles de ausentismo previos a la crisis del año 2001. La diferencia es que, bueno, el ausentismo en la capital federal estuvo muy por arriba del 47%. Te digo el último dato que cargó la página para no hablar por datos pensados. 53.3. Bueno, ese fue el ausentismo en general que hubo en la elección de octubre del año 2001. Recordamos que en ese momento ganó Rodolfo Terraño con el 12% del padrón de electores habilitados, que en ese momento eran 2,5 millones. Hoy hay 3,088,000 electores habilitados, estoy redondeando, y Manuel Adorni ganó con el 16% de los electores habilitados. Y Leandro Santoro tuvo el 14%, los Penato el 8%, o sea, cuando vos ves el desagregado de acuerdo a los habilitados para votar, te das cuenta que la primera minoría, digamos, holgada fue la gente que no participó, Ujú. que fue casi el 48%. Artemio, sobre eso veía algunos datos de barrios, ¿no? Por ejemplo, en Retiro, 37,5% de participación. Así es. En Soldati 43,8, Villa Lugano 43,6, es decir, barrios populares, muy poca participación. Bueno, lo que vos decís es clave. Vuelvo a hacer referencia a la alianza que representaba en este caso al peronismo en la ciudad. eh, Tuvo más despliegue en términos de votos propios en los barrios de sectores medios y medios altos. Hay una Claro. transformación estructural del clivaje social de la alianza
que el peronismo porteño presenta en sociedad. Lo que vos decís es muy correcto, es absolutamente así. Estadísticamente el ausentismo aumenta entre los sectores populares, no solamente en la capital, pero en capital particularmente, sino en el resto de las provincias, lo cual provoca un efecto de sesgo del sistema de preferencias que comienza a flotar hacia arriba de la pirámide socioeconómica. Digamos, es una especie de voto calificado estructural. Los sectores populares no concurren a la votación en una magnitud mayor que los sectores medios y medios altos, y vos sabés que el clivaje social del voto todavía en Argentina explica comportamientos electorales. Es también producto del tipo de concepto que tiene el despliegue del peronismo porteño y del resto de las fuerzas acerca de cuál es el espacio de representación. Yo creo que el peronismo porteño cambió drásticamente el vértice de su representación por muchos motivos, no solamente en esta elección, sino esto viene de arrastre, de los sectores populares a los sectores medios y medios altos. Es una competencia de fuerzas por ver quién representa a este electorado. Por supuesto, en la división de esta elección le fue mal, pero más que en términos electorales, a mi juicio, hay que juzgar en términos conceptuales la elección de capital, y ahí sí hay a mi juicio, ¿no? Por supuesto que esto es opinable, hay un error de concepto muy notable. Y vuelvo a insistir, el ocultamiento de la identidad nunca da resultados, o sea, y no lo dio tampoco en la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés que hacer cargo del lugar al que pertenecés sin beneficio de inventario, con los pros y los contras. Claro. O sea, no tiene mucho sentido decir que uno no es lo que efectivamente es. Lo que provocó, entre otros efectos, es que una parte del electorado que podría haber sido convocado reforzando la identidad a la cual tu espacio pertenece, bueno, no concurrió a votar. Mira, esto ya pasó en el año 2021. Cuando se deskirchnerizó el frente en ese momento de todos, hubo elecciones de medio mandato, todos ustedes se recuerdan. Bueno, 4.100.000 electores no fueron a votar, que habían votado en 2019 al frente de todos, por varios motivos, entre otros porque el patrón distributivo de aquel gobierno era el mismo que dejó Macri. Pero una vez que le dio la chance el electorado de no concurrir a votar, pero no darle un voto a la oposición, me acuerdo que todos los que no votaron al frente de todos se quedaron en su casa, se ausentaron de la elección, pero no le dieron el voto a Juntos por el Cambio. En La Matanza me acuerdo que el crecimiento de la oposición era de 25.000 votos, o sea, la gente no le dio esa chance. Ahora en el 2023 se acabó lo que se daba. Efectivamente, una parte de los que votaron en su momento al frente de todos, esa vez optaron por darle una salida a través de Javier Milei. Para nosotros una salida que no era correcta, bueno, estamos viendo los efectos de esa salida, pero lo cierto es que el renunciar a la identidad, y renunciar a la identidad es renunciar a tener un programa acorde, tener una política acorde, no provoca efectos electorales favorables. Y en la ciudad de Buenos Aires se vio que lo que mide es el espacio, que son los 27 puntos que si hubiera puesto otro candidato en el espacio seguramente lo saca. No hay propiedades agregadas. Deskirchnerizar la oferta electoral no da resultado en la ciudad de Buenos Aires tampoco, porque Herman González en su momento, que no ocultaba la identidad menemista, pero también Cristina Kirchner, fueron los dos únicos referentes del peronismo que en su momento triunfaron en la ciudad autónoma. Hay que revisar la historia y observar qué es lo que pasaba en ese momento histórico para que los candidatos funcionaran de la manera que funcionaron. Por eso me parece importante analizar qué es lo que ocurrió en términos de campaña, de identidad. Lo que vos señalaste, los barrios pobres son los que menos participaron. Me hacías una pregunta ayer antes de la nota, es si teníamos corte por edad. No hay corte por edad disponible, pero concluyamos esto, los barrios pobres son los que... La ciudad tiene una estructura etaria que es la más envejecida del país. O sea, casi el 16% de la población de los 3 millones de habitantes porteños tiene más de 65 años. El 16%.
En el país eso no llega a 12, 10, 12, pero cuando desagregás por cordones socioeconómicos, en el sur de la ciudad, que es en las comunas donde vos muy bien señalás, menos participó Y donde mejor le fue a Santoro. bueno, ahí no hay 16 puntos de población envejecida, baja al 9, 11%. Claro. O sea, ¿qué podemos concluir? Bueno, en las comunas más pobres creció el ausentismo y en las comunas más pobres, donde creció el ausentismo, la sobrepoblación de jóvenes es notoria en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es muy probable que los sectores juveniles de 16 años a 25 hayan sido unos de los que menos se sintieron convocados a votar en estas elecciones de medio mandato, lo cual es todo un dato, porque es muy... Hoy, mira, los que se incorporaron a votar en el año 2016 hasta la última elección del 2023 representaban el 20% del padrón. La gente se agrega muy rápido y el electorado cambia en términos etarios de una manera vertiginosa. No es un gran dato que los jóvenes no estén concurriendo a votar, sobre todo para una coalición que se supone viene a transformar la politización de la sociedad argentina, que efectivamente fue un logro, creo que uno de los más importantes, si no el más importante, de la década kirchnerista bautismal. Repolitizó a sectores sociales muy amplios, pero en particular a los juveniles. No sé si ustedes tienen edad, pero en los 90 la despolitización también capeaba en el conjunto de la sociedad. Hacer política era casi una exclusividad de los especialistas. Sí. El ciudadano común, la figura del militante estaba totalmente deteriorada. Aparece el kirchnerismo en su fase 2003-2015, que es la fase que lo reconcilia con su tradición histórica, la de Perón y Eva, ¿no? A mi juicio. Y se repolitiza una parte importante de la ciudad y se concurre, se aumentan los niveles de presentismo, los jóvenes concurren. Bueno, ahí está pasando todo lo contrario. Y la alianza peronista de la ciudad de Buenos Aires no pudo revertir esa tendencia. Peor, la reforzó. No hay... charlando con Artemio López, consultor, analista. Buen día, Artemio, acá te saluda Leila. Te llevo para terreno bonaerense. Te pregunto, bueno, ¿cómo estás viendo el panorama allí, teniendo en cuenta que, bueno, ya varios medios afirman que Cristina va a ser candidata, que Massa va a ser candidato? ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, yo no sé, no tengo información sobre quién va a ser o no ser candidato. Te digo de que este fenómeno de ausentismo va a volver a reiterarse, que efectivamente ese ausentismo se va a producir con más intensidad en los sectores populares, como lo vimos en todas las provincias y lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, no va a ser la excepción de provincia de Buenos Aires, que en esa perspectiva haber desdoblado de la elección es darle aún más volumen a ese fenómeno de ausentamiento y de despolitización porque le quitas el plexo nacional a la elección. Es un error conceptual muy grave haber desdoblado, no importa las encuestas. Dejemos de lado la información que dan las encuestadoras, porque no es la información central para realizar una campaña. Hay que ir con una visión conceptual. Está pasando despolitización, fragmentación, una desmovilización en los sectores populares muy importante, y vos desdoblás una elección en términos de ingeniería electoral. Eso puede haber sido beneficioso. Seguramente algún intendente pensó que eso le garantizaba más fácilmente una reelección, pero en términos conceptuales y en términos políticos nacionales es un grave error. Por lo tanto, Provincia de Buenos Aires tiene que tomar nota de lo que está sucediendo y el oficialismo ahí desplegar políticas para evitar que los sectores que teóricamente representa, que son los sectores populares, porque la coalición que llevó a Kicillof al gobierno tiene la base de representación enclavada en los sectores medios y medios bajos y los sectores populares. Bueno, tiene que hacer que ese fenómeno de ausentamiento se revierta, porque si no la elección va a estar muy complicada. ¿Cómo se revierte? Bueno, son gobierno en Provincia de Buenos Aires, con políticas de gestión específica y nacionalizando la elección. De todos los liderazgos disponibles, liderazgos entre comillas, el único que puede darle contenido nacional a la elección de la Provincia de Buenos Aires, me ahorro la justificación es Cristina Fernández. O sea, la aparición de Cristina Fernández de Kirchner puede revertir en parte, yo creo en una parte importante,
este fenómeno de desnacionalización y fragmentación que vivimos en las elecciones provinciales y en la de Capital Federal. Creo que hubo 17 alianzas en Capital Federal. Sí. O sea, es insólito que eso suceda. Y es más, yo estoy viendo los análisis que hacen, por ejemplo, parte de la coalición que encabezó Leandro Santoro. No Leandro Santoro, sino los que, creo que él también entró, echándole la culpa a Moreno, a Kim o a Val Medina. Pero escúchame, no fue a votar la mitad de la población y vos decís que tuviste un Y resultado. entre todos nos juntan 30.000 votos, entre nosotros, digamos. Pero escúchame, cuando Néstor Kirchner, vos te acordás, en 2009 fue elección y perdió por 1,5 puntos en Buenos Aires, Sabatella sacó 6 puntos, me acuerdo, en esa elección. ¿Qué hizo Kirchner? ¿Esos votos de Sabatella? No, lo llamó, pero inmediatamente puede consultarlo con Martín y le dijo, te felicito, esos votos son genuinamente tuyos. Así se conduce, no llorando. Porque no se sostiene ni un minuto el análisis de atribuir. Mirá que yo no comparto nada con la estrategia de Moreno en el distrito y tampoco probabmente con lo que planteó Abal Medina. Pero atribuirle a los candidatos Kim y Abal Medina la derrota de la ciudad de Buenos Aires, hay que apuntar un poco más a alto el análisis. Además, nosotros tenemos una tradición que muestra que la conducción nunca requirió de esos argumentos para justificar una performance electoral inadecuada. 1,5 puntos perdió Néstor Carlos Kirchner en 2009 en una elección estratégica. Jamás se le hubiera ocurrido atribuir esa derrota a Sabatella. Ali Caricate, qué momento. ¿Recordás vos eso? Artemio, gracias por este análisis. No, les agradezco a ustedes. Disculpen lo de ayer, pero no pude salir. No es que falté a la promesa por cualquier... Abrazo grande. Gracias. Allí pasaba el analista Artemio López hablando un poco de la ciudad, un poco de la provincia. Ahora sí, el desayuno musical del Manu Rivas. Antes les contamos que está muy fresca.